Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta presentación. Estamos muy contentos de estar aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, una vez más, después de esta pausa que tuvimos, pero muy contentos para editores, libreros, autores. Es la fiesta más importante de habla hispana del libro y el momento de encuentro con ustedes, lectores, amigos, interesados en el libro. Y esta tarde presentamos esta nueva novela de Juan Villoro, publicada en Literatura Random House, La Tierra de la Gran Promesa. Muy contentos de publicar este libro, el primero que publicamos de Juan en esta colección, esperemos el primero de varios, de muchos, y muy contentos también de que Paola Tinoco sea nuestra presentadora, amiga, escritora, periodista, editora, tantas cosas que hace Paola desde hace un buen rato. Y nada, decirles que para mí es especialmente satisfactorio presentar este libro. Juan Villoro es mi autor favorito, yo creo, desde los 9 años, más o menos, y desde entonces he leído todos sus libros. Y nada, los dejo con Paola y adelante. Lo veo rojo, pero sí se oye, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Wow, esto es tremendo. Ya sabía yo que tratándose de Juan Villoro, la pandemia y todas las reglas de que haya poca gente, pues iban a funcionar más o menos. Porque están todos aquí y seguro no todos los que quisieran estar. Pero bueno, pues soy una de las humildes lectoras de Juan Villoro y estoy honradísima de estar en esta mesa para poder platicar con él. Y tengo que decirles una cosa, vengo a cobrar una licuadora. El motivo es que después de leer La Tierra de la Gran Promesa, que para mí es que he leído, si no todos los libros de Juan, la mayor parte de ellos, para mí es su mejor novela. No que no me hayan gustado las anteriores, pero esta me llenó el ojo muchísimo más porque quiero enseñar mi libro y es algo que no me gusta. Es decir, no me gusta esto de ponerles papelitos porque para mí es como de, ay, sí, quiero que todo el mundo vea que lo leí y que encontré un montón de frases. No, en realidad yo no marqué todas las frases que me parece que tendría que decirles aquí. Me encontré con que Juan, además de ser un gran novelista, por supuesto, también le da por hacer microficción en cada uno de sus párrafos. Porque yo les puedo asegurar que cada uno de estos papelitos tiene una historia que se resuelve sola y podría ser en una sola línea. Y entonces estamos ante una gran novela, pero también ante una serie de relatos que si ustedes los eligen aparte, podrían entender perfectamente la historia. Y en el inicio, Juan, está el fuego. Pero también está algo tremendo y es esta dicotomía entre el arte y la creación y la ética. Porque el personaje central, este Diego, pues es un gran creador, pero también empiezan a involucrarse en la historia muchos motivos poco éticos para llegar a una gran obra. Y me gustaría saber en qué estabas pensando cuando elegiste que Diego se enfrentara a esto, para empezar a hablar de La Tierra de la Gran Promesa, que desde luego era, como muchos aquí sabrán, la película que se estaba proyectando en 1982, cuando la Cineteca ardió. Pero eso no es todo. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza cuando elegiste que Diego se enfrentara primero a esa parte, a la ética y a la creación? Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todas, a todos por haber venido. Es realmente extraordinario volver a la FIL, es como volver a la vida después de esta pausa que hemos tenido en la pandemia. Muchos de nosotros ya padecimos el virus, algunos lo padecieron y no pueden ya estar aquí con nosotros. Yo perdí un oído a causa de eso, por lo tanto me verán voltear con especial atención a ver a Paola porque el oído que perdí es el izquierdo, entonces tengo que oírla con el oído derecho y por eso me volteo un poco forzadamente, pero
con mucho gusto y tampoco es que sea una cosa tan tremenda. Estoy realmente feliz de estar aquí. Gracias a Andrés Ramírez por todo el apoyo en la publicación, a Roberto Blanchi, que también nos acompaña aquí del grupo Random House, a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí. Y muy especialmente a Paola por acompañarme, porque pues es una amiga ahora sí que casi puedo decir de toda la vida, aunque es mucho más joven que yo, y que conoce perfectamente lo que yo he hecho durante mucho tiempo. Ha sido una interlocutora esencial para mí, entonces poder platicar con ella, pues siempre es un gustazo. Y lo primero que preguntaba Paola es esta imagen del fuego y por qué asociarla con un protagonista como Diego González, el documentalista que es el principal personaje de La Tierra de la Gran Promesa. Bueno, el incendio de la Cineteca, ya lo decía Paola, ocurrió en 1982, ahí se quemaron más de 6,000 películas. Fue un momento crucial para la cinematografía mexicana porque estuvo acompañado también de otra serie de abusos y persecuciones para el cine mexicano. Fue un momento muy difícil. Más de 20 cineastas, productores, directores, gestores del cine, críticos de cine fueron arrestados. Algunos de ellos estuvieron más de un año en prisión. Entonces realmente fue un momento en que el cine mismo parecía estar zozobrando en nuestro país. Y era justamente esa época, 1982, cuando mi generación salía de los lugares donde se estudiaba cine, es decir, donde mi generación empezaba a tratar de hacer cine. Y en cierta forma fue una generación perdida. Hubo algunos cineastas significativos, pero si repasamos la filmografía nacional, pues la generación previa que ya se había sentado, que ya había hecho películas, la de Arturo Ripstein, Felipe Casals, Alberto Isaac y compañía, ellos siguieron haciendo películas porque ya se habían probado como cineastas. Y luego la generación posterior, la llamada generación de hora marcada, a la que pertenecen Guillermo del Toro, que es de aquí de Guadalajara, Alfonso Cuarón, González Iñárritu, todos estos autores, esa generación volvió a hacer películas significativas. Entonces el incendio de la Cineteca marcó algo muy importante y como tantas cosas en México, no fue resuelto. Es una de esas heridas abiertas que exigen que las reparemos con la imaginación, porque nunca pudimos saber verdaderamente lo que pasó, cuántos murieron, quién fue el responsable, si fue accidental o fue voluntario, qué sucedió. Irónicamente se exhibía, también ya lo dijo Paola, la película del director polaco Andrzej Wajda, que se llama La Tierra de la Gran Promesa. Y ustedes recordarán, bueno, los que más o menos se acerquen a mi edad o los que sepan de historia reciente, que el presidente López Portillo había prometido que México se convertiría en el país de la administración de la abundancia, ¿no? Que es una manera también de decir, somos la tierra de la gran promesa. México era el cuarto productor mundial de petróleo, éramos tan ricos que nuestro problema sería administrar lo que ya teníamos. Pues esta tierra de la gran promesa se parecía bastante a la de la película, porque además esta obra trata del nacimiento del capitalismo en Polonia y curiosamente desemboca en un incendio, porque el protagonista no asegura contra incendios la fábrica que acaba de crear, está feliz de tener esta ilusión realizada, pero un rival se la incendia y ahí desaparecen todos sus sueños, las ilusiones de él quedan hechas cenizas, y eso se parecía mucho a lo que estaba rodeando la película. Entonces me pareció que eso reclamaba una historia. Claro, a veces uno dice, allá hay un tema y se tarda 30, 40 años en escribirlo. Fue lo que pasó. En aquella época yo vivía en Berlín Oriental. Un gran amigo mío, el crítico de cine Leonardo García Tsao, que luego sería director de la Cineteca, trabajaba ahí. Pensé que podía haber muerto o estar herido. Curiosamente ese día se había retirado antes y ya no estaba cuando ocurrió el incendio. Le hablé desde Berlín Oriental. Entonces ese fuego distante es, digamos, el motor que alumbra a mi personaje y que lo hace consciente de que está en un país donde muchas cosas no se resuelven. Y quizá por eso mismo él decide dedicarse a hacer documentales. Es un momento difícil para su generación, que es la mía, el hacer películas de ficción, no hay presupuestos, pero México es un país quebrado, roto, en donde el documental evidentemente pues siempre puede tener lugar. En primera
instancia, porque es un poco más fácil hacer documentales desde el punto de vista presupuestal, pero desde luego es muy difícil hacerlos bien desde el punto de vista de la factura, pero no es tan difícil levantar un presupuesto para un documental, y por otra parte esta realidad exige ser documentada. En la novela yo digo, en México aprendemos geografía por las tragedias, lo cual es gravísimo, pero hay lugares de los que nos enteramos porque ahí ocurre un agravio, ¿no? Sabemos que existe Acteal, sabemos que existe Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto fue lo que pensé en algún momento, Paola, que podría iluminar una trama que, aunque no necesariamente se tratara del incendio, fuera el resultado de ese fuego lento, simbólico, que todo lo calcina en esta tierra que tantas veces se ha presentado como tierra prometida y que tantas veces ha sido la tierra de una promesa mancillada. Y lo sigue siendo, ¿eh? Y tengo que decirte que me gusta mucho encontrar, desde luego, al gran narrador que eres, pero también algo que me parece más especial que en otras novelas, y es tu lado de sociólogo, porque esas descripciones no son de un narrador cualquiera. Precisamente de lo que hablabas, de Acteal y de todo esto, puede ser descrito por un escritor, por un narrador muy bueno, claro que sí, pero ¿quién va a dar más detalles que un sociólogo? ¿Qué parte de esa otra carrera tuya decidiste que...? Sí, bueno, Paola sabe casi todo de mí, incluso que estudié sociología, que durante mucho tiempo traté de ocultarlo, que no se notara demasiado, no porque me avergüence de haber estudiado esta carrera, sino simplemente porque consideraba yo que no la ejercía. Me gustó mucho estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa la carrera de sociología, pero consideraba durante mucho tiempo que eran aguas separadas, ¿no? La literatura y la reflexión social. Poco a poco, a través del periodismo, creo que me acerqué más a asuntos de la sociología, o al dar clases de literatura, pensar el contexto social en el que ocurren las tramas y también las ideas. Me interesó mucho. Yo en la UAM Iztapalapa di clases, fui ayudante de José María Pérez Gay, que daba una clase apasionante de sociología del conocimiento, que es una rama de la sociología muy interesante porque estudia las condiciones sociales en las que se produce el pensamiento, las ideas, y esa parte me gustaba. Pero debo decir algo, y ya que estoy ante ti, Paola, que eres un poco mi psicoanalista informal, porque es algo que no lo había yo pensado mucho, pero el hecho de que mi padre se dedicara a la filosofía quizá me acobardó a mí durante muchos años para acercarme más al pensamiento social. Había estudiado sociología, pero como que yo no quería demostrarlo, porque dije, ese territorio es de mi padre, porque además mi padre hacía filosofía política, filosofía de la historia. Entonces dije, bueno, ya de por sí mucha gente me dice Luis, nada más porque me confunde con mi papá. Entonces dije, bueno, voy a demostrar que si él se dedica a argumentar, pues yo me dedico a fabular, a contar historias. Pero pues bueno, con los años, poco a poco, como que fui haciendo las paces con eso y rompiendo ese complejo ante el padre, y empecé a escribir cosas que tienen que ver más con las ideas. Y una cosa que tiene que ver también con haber estudiado sociología en la UAM es el haber ido a Iztapalapa durante 5 años seguidos, que no es uno de los barrios más auspiciosos de la Ciudad de México. Además era una zona, pues, la UAM Iztapalapa estaba entre un convento de monjas vicentinas, una cárcel de mujeres y un tiradero de basura. O sea, no era el lugar más espectacular. Aquí nos acompaña el gran filósofo Carlos Pereda, que fue también uno de los pioneros de esa universidad, porque también fue un espacio, Carlos nació en Uruguay, y fue un espacio donde llegaron grandes profesores de América Latina, ¿no? Una especie de Dream Team latinoamericano llegó a la UAM Iztapalapa, pudieron estar ahí. Pues bien, para llegar al oriente de la Ciudad de México, a la UAM, había que pasar junto al Cerro de la Estrella. Y muchos de ustedes sabrán que en el Cerro de la Estrella era donde los aztecas encendían el fuego nuevo, y lo encendían al fin del año para celebrar que la cuenta de los días, el calendario, no acabara con la realidad, porque en la visión cosmológica que ellos tenían del mundo, temían que al acabar la cuenta, ¿no?, de un ciclo cósmico, también se acabara el cosmos. Si no se acababa el cosmos con el ciclo que lo medía, entonces ellos tenían derecho a encender un fuego. Este fuego es el de la renovación.
Entonces yo siempre al ir a la UAM pensaba en el fuego y me pregunté alguna vez si habría una sociología del fuego, es decir, de los usos culturales que a través del tiempo hemos tenido con las llamas, ¿no? Porque el fuego es el incendio que todo lo destruye, como en la Cineteca, pero también el fuego pues es el origen de la civilización, nos calienta las manos, ¿qué haríamos nosotros sin él? Entonces estas dos partes creativas y destructivas del fuego creo que han sido muy importantes. Por lo tanto, en la Tierra de la Gran Promesa decidí que entre capítulo y capítulo hubiera reflexiones sobre esto, sobre los usos culturales del fuego. Los alquimistas, por ejemplo, son los filósofos de las llamas, ¿no? Y cómo las cosas se transmutan con el calor, todo eso. Entonces, yo quería que la novela tuviera que ver también con esa dinámica del fuego, con las cosas que pueden destruirse o pueden recrearse gracias a las llamas, y entonces entre capítulo y capítulo hay como incitaciones a reflexionar un poco desde fuera de la novela en temas que están por ahí perdidos, pero es un poco como para que hay un efecto de distanciamiento o extrañamiento que permita que la gente, al pensar en la trama, también piense en otras cosas. Y quizá todo esto viene precisamente de esos viajes a Iztapalapa, de ver el Cerro de la Estrella y de pensar si alguna vez yo podría escribir esa sociología del fuego. Bueno, el fuego es creativo, como dices, y destructivo, pero también purifica. Y tú has hablado mucho de México y de Barcelona, que son tus dos ciudades favoritas, me atrevo a decir, pero que tienes también una relación de amor-odio con ambos lugares. ¿El fuego purifica algo de esta historia que tú tienes de las dos ciudades? Bueno, el fuego desde luego también tiene esa capacidad, ¿no? de limpiar las cosas, de cambiarlas, como muy bien dices. Y la novela transita entre México y Barcelona. En Barcelona nació mi padre. Hay elementos autobiográficos en el sentido de que yo sufrí, bueno, mi familia, todos en la casa, un asalto bastante fuerte. Y mi hija Inés acababa de nacer y pensamos que valdría la pena pues estar en un lugar donde pudiéramos caminar por las calles sin preocupación, estar en una casa donde no temiéramos ser asaltados. Entonces esta condición de la violencia que para todos nosotros se ha vuelto parte de la vida cotidiana y que ha alterado nuestra forma de vida, ¿no? Esto de, por ejemplo, decirle a una persona que ha estado en tu casa, me hablas cuando llegas, ¿no? Por ejemplo, que es una manera absolutamente inocente y a mí me parece enternecedora de darle seguridad a alguien o de sentir que tenemos seguridad, porque decirle a alguien me hablas cuando llegas, pues, digo, simplemente si no te habla, tú estás deshecho de nervios, pero no significa demasiado que ella va a estar segura por el hecho de que te va a hablar a ti. Probablemente va rumbo a un destino terrible y simplemente no te va a hablar, pero tenemos esta superstición, ¿no? De que si recibimos la llamada todo está bien, ¿no? Entonces vivimos en una zona de miedo, es una de nuestras experiencias cotidianas más fuertes, y quería escribir una novela también donde eso se notara. Entonces mi personaje, que se mete en problemas por un documental que hace y que también su familia ha sido víctima de situaciones violentas, decide encontrar otra tierra de la Gran Promesa. Y esa es naturalmente Barcelona, donde yo he vivido bastante tiempo, que conozco bastante bien. Y entonces también hay esa situación de las personas que de pronto se van a otro lado queriendo que todo cambie y buscándose a sí mismas como seres diferentes, porque muchas veces nosotros pensamos, al cambiar de aires, de ciudades, nosotros mismos seremos distintos, pero inevitablemente cuando te mudas a otro lugar, te llevas contigo pues todo lo que tú eres. Entonces el personaje se encuentra con que todas las cosas que ha dejado en México lo alcanzan incluso en Barcelona, y la única manera de resolverlas es volviendo a México. Entonces hay una situación de péndulo, y claro, y también hay una cierta descripción curiosa sobre el desencuentro cultural de estar en Barcelona, porque es una ciudad, probablemente muchos de ustedes la conocen, en donde todo es aparentemente muy próximo, porque puedes hablar en castellano, en fin. En mi caso, pues incluso tengo parientes y todo eso. Mi padre nació ahí, pero al mismo tiempo hay muchas cosas diferentes. Entonces hay una extrañeza sutil en los lugares en los que tú sientes que podrías ser de ahí, pero que te das cuenta que no lo eres. Es muy fácil ser extranjero en Shanghái, porque todo es diferente, ¿no? Pero en cambio en Barcelona dices esto sí, esto no, y entonces estás como tratando de adaptarte, lo logras, pero no lo logras. Y también quería hablar yo de esa extrañeza en la novela. Bueno, ahora te voy a molestar.
Es cierto, Diego, tu personaje lleva un backpack de demonios a Barcelona y esos demonios pues no desaparecen. Qué bueno que él es el que cuenta esa parte de la historia, porque les digo una cosa, tenía pánico de esto porque estaba segura de que yo iba a hacer spoiler de la novela, pero le voy a dejar eso a Juan, así que lo voy a molestar. El backpack de demonios de Juan Villoro también está involucrado en esto, porque todos tenemos, ¿eh? No, desde luego. Por ejemplo, hay muchas maneras de identificarte con los personajes, ¿no? Entonces, mi personaje principal, Diego González, pues evidentemente se parece bastante a mí por ser una persona que se dedica a hacer documentales. Yo escribo crónicas, tiene más o menos mi misma edad, ha pasado por situaciones que son similares a las mías. Entonces, de una manera bastante exterior, ¿no? Sus demonios tienen que ver con los míos, pero esa creo que es más exterior. Pero, por ejemplo, hay otro personaje que es un productor de cine que a mí me parece muy especial, muy singular, que se llama Jaume, Jaime en catalán, y es un catalán que ha hecho negocios en México, ha producido películas aquí. Se siente un poco culpable porque él, sin saberlo del todo, se ha metido pues en negocios no muy limpios en épocas confusas de la cinematografía de México, y también con inversiones españolas, tanto catalanas como gallegas, que han servido, que se han utilizado el cine para lavar dinero. Entonces, ese personaje es bastante ambivalente, es una especie de personaje mefistofélico, pero todos nosotros sabemos que los diablos, para hacer su trabajo, por momentos tienen que ser muy simpáticos, ¿no? Los diablos normalmente no llegan como los diablos de Okumichu, así con unos cuernos enormes, etcétera, sino al revés. Suelen ser seductores, te proponen cosas muy buenas, y muchas veces incluso te ayudan a hacer cosas positivas, ¿no? Y un productor de cine, por definición, tiene algo mefistofélico, porque es una persona que tiene que convencer a mucha gente que haga lo que en principio no quiere hacer, ¿no? Su trabajo consiste en eso. A unos les tiene que sacar dinero, a una actriz la tiene que convencer de que haga la película o de que se desnude, y a un actor también que baje su presupuesto y esté en la película, al guionista que cambie todas las cosas, al director que no sea responsable del último corte. O sea, todas estas cosas manipuladoras, sugerentes, que hace un productor, están en este personaje, que es el que de alguna manera salva a Diego, pero al salvarlo también lo mete en algunos otros problemas. En esencia, yo creo que es un diablo benévolo, porque lo ayuda más de lo que lo perjudica, pero lo manipula bastante. Y por todo lo que yo acabo de decir, pues es un personaje que creo que se parece bastante a mí, al menos como autor de la novela, porque pues yo me pasé 5 años manipulando a todas estas personas, obligando a los personajes a que hicieran cosas que a lo mejor en principio no deberían haber hecho, ¿no? Y que yo me saliera con la mía, ¿no? A partir de todas estas cosas que yo estaba haciendo. Entonces, desde el punto de vista de los demonios más íntimos, creo que este personaje me representa mejor. Jaume, Sí. yo me lo imaginaba un montón. Tengo que decirte que a mí me facilita mucho ponerle cara a los personajes, entonces tengan o no tengan que ver a veces con toda su personalidad, pero con algunos rasgos. A Jaume Bonet, este personaje del que habla, yo lo imagino como Jaume Valcorba, que en paz descanse. Que también tenía su parte mefistofélica, por cierto. Era el director de era un editor, Acantilado. sí. Bueno, Jaume Valcorba era un manipulador perfecto. Y exquisito. Increíble, perdón, para apoyar lo que tú dices. A mí me dieron el premio Herralde en Barcelona, y claro, cuando te dan un premio y estás en una celebración y todo el mundo brinda, y pues nadie ha leído lo que tú escribiste, porque ese libro, te dan un premio por un libro que no está editado. Entonces toda la gente te felicita por algo que nadie ha leído. Entonces es como una felicitación al vacío, ¿no? Así como, qué gran futuro tienes, ¿no? Y entonces todos te felicitan y naturalmente tú estás feliz, ¿no? Tú te sientes muy bien. Es como esos cultivos yucatecos, ¿no? Que te empiezan a decir que tú eres, que tienes pinta de torero, que nombre de torero, voz de torero, y bueno, y acabas toreando, nada más para divertir a los yucatecos, ¿no? Entonces se cultivan de esa manera. Entonces ese premio es un gran cultivo, y naturalmente llega Jaume y me dice,
oye Juan, tienes que traducir este libro del alemán, y en ese momento si él me hubiera propuesto adoptar un hijo en Ruanda, ¿no? Pues yo hubiera dicho, sí, desde luego, adopto un hijo, ¿no? Y entonces escogió el momento en que yo no podía decir que no para comprometerme a traducir un libro en alemán por el cual naturalmente no me iba a pagar casi nada, ¿no? Entonces es precisamente esa figura que tú decías que tenías, ese elemento manipulado. Ahora, al final, pues agradecí mucho traducir ese libro porque es el primer monólogo interior de la lengua alemana, El Teniente Gustl, de Arthur Schnitzler, y bueno, como decía yo, los diablos hacen maldades, pero los resultados a veces son positivos. Hay un montón de diablos por ahí, y ahí viene la historia de la licuadora precisamente, porque lo que le decía a Juan en una entrevista que tuvimos hace algunas semanas, es que, bueno, pues Juan ha vivido ya mucho y lo puedo ver en este libro, porque ya no es nada más el Juan narrador, sino como decía, es el Juan sociólogo, el Juan cronista, el Juan historiador, porque de alguna manera estás haciendo historia también, nos estás contando una parte muy importante de la historia de México y que es donde encontramos esos otros demonios metidos en la cultura y en la gestión cultural y en el tema del cine. Y pues eso es muy valioso para todos sus lectores, pero también están los demonios desatados por todos lados. Creo encontrar frases que quizás escuché en algún momento, pero hay una que me gusta mucho y que escuché decirle a María Scherer cuando murió su padre, Julio Scherer, y que dijo que qué bonitos ojos tengo, le había dicho su padre. Y entonces me gané una licuadora. ¿Les cuentas tú? Bueno, es que Paola conoce muchos secretos de mi vida y de mucha gente, y yo creo que un talento de un escritor, y Paola es muy buena escritora, es el de hacer conexiones entre cosas aparentemente desvinculadas, ¿no? Entonces, efectivamente, María, que es periodista, siempre estaba muy sorprendida por la frase que le decía su padre, el gran periodista legendario Julio Scherer. Cuando la veía, le decía qué bonitos son mis ojos, porque ella tiene unos ojos muy bonitos, pero que heredó de él, ¿no? Entonces se elogiaba a sí mismo, ¿no? Viéndola a ella. Y me pareció que era una muestra de cariño y de orgullo simultáneo, muy hermosa. Y entonces en mi novela es necesario identificar a una persona que ha sido secuestrada y tiene que mandar un mensaje, y para que su hija sepa que realmente es ella, pues tiene que decir una frase que realmente revele que es esa persona, y le dice qué bonitos son mis ojos, ¿no? Y por supuesto es una frase de Julio Scherer, que también es un homenaje a este periodista que él dijo, si el diablo me da una entrevista, yo no vacilo en ir al infierno, ¿no? Recordarán ustedes que fue muy polémica su entrevista con el Mayo Zambada, y yo creo que él hizo lo correcto, tuvo la oportunidad de hablar con un agente del narcotráfico, y mi protagonista hace exactamente lo mismo, tiene oportunidad de ir a una casa de seguridad a entrevistar a un capo del narcotráfico, y ahí empiezan sus problemas. La gran diferencia es que la ética de un periodista como Julio Scherer es individual, él no tiene otro interés que el de él mismo para hacer esto. En cambio, en un documental, tú tienes que conseguir dinero para hacer esa entrevista, intervienen muchas otras personas en el proceso de filmación, la edición final probablemente no es tuya, entonces la capacidad de controlar esa información clasificada y secreta es distinta, y ahí es donde mi personaje se mete en un terrible vericueto. Entonces, pues me gustaría pensar que en esta novela campea un poco la sombra de este enorme periodista Julio Scherer. Sí, justo pensé eso con lo de la entrevista que hace tu personaje con también un capo del narcotráfico, y me quedé pensando, si hay alguien que se me escapó aquí, seguramente, pero yo creí encontrar rasgos de Sergio González Rodríguez también en Anaya. No los negativos, desde luego, porque yo a Sergio González Rodríguez lo amé con todo mi corazón y lo sigo adorando, pero ¿me equivoco o encontramos por ahí algo de él? Pues fíjate que eso sí no lo había pensado, Paola. Es posible. Sergio González Rodríguez es un gran periodista de investigación, escribió Huesos en el Desierto, un reportaje pionero sobre el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez. Fue un tipo de cronista extraordinariamente culto, escribió de la violencia en libros como El hombre sin cabeza.
y no sé, pero lo que pasa es que Anaya, mi periodista, tiene un poco de, es muy rencoroso, ¿no? Pero al mismo tiempo es un gran periodista y en algún lugar de la novela se dice que la manera mexicana de tener buena memoria es el rencor, ¿no? Porque, bueno, estamos en Jalisco, no quiero decir que los jaliscienses sean rencorosos, pero estamos en Jalisco, que es la tierra de Juan Rulfo, y el máximo personaje de nuestra literatura, Pedro Páramo, es descrito como un rencor vivo, ¿no? Entonces el tema del rencor es un tema importante. A propósito de todo esto, Fabricio Mejía Madrid escribió toda una novela que se llama precisamente El rencor. Entonces, mi protagonista, digamos, es la némesis, el antagonista, que es amigo, enemigo, colaborador, rival. Muchas cosas del documentalista han trabajado juntos, se conocen desde hace tiempo. Como sucede con las viejas amistades, uno recuerda unas cosas, el otro recuerda otras, compiten y por un momento pueden destruirse, y justo cuando tienen un momento de mayor rivalidad viene algo que a mí me interesaba mucho expresar en estos tiempos de polarización, que es en una sociedad tan descompuesta como la nuestra, en ocasiones quien más te puede ayudar es esa persona a la que tú das por ser tu rival, tu oponente. ¿Por qué? Porque es una persona que te conoce mucho, que te ha seguido, que casi te ha perseguido, que conoce tus virtudes, pero también tus defectos, que está del otro lado, pero que de pronto empieza a padecer lo mismo que tú, y de pronto tú dices, mi mejor aliado es el que yo pensaba que era mi enemigo. Entonces esa posibilidad de unión de opuestos me parece que moralmente es muy significativa y tiene que ver con los temas de la novela. Entonces, Adalberto Anaya está muy alimentado por eso, que yo, digo, de Sergio, solamente pienso en la parte más luminosa de él, la generosidad con que siempre me trató, pero ciertamente la capacidad indagatoria de Sergio, A eso me refiero. exactamente, porque sí era una persona que yo en general soy muy ingenuo para todo y muy confiado, ¿no? Y yo digo, pero qué maravilla, este hotel está vacío, no hay nadie, qué melancólico, es extraordinario. Aquí está mi esposa, que fuimos a un lugar así, y Sofía me decía, a ver, está abandonado porque yo creo que esto está atacado por el crimen organizado, ¿qué estuvo pasando? Entonces yo estaba feliz de estar en un lugar que luego todos nos dijeron, estábamos en Manzanillo, nos dijeron, es que este lugar ya lo dominó la mafia china y no viene nadie, y a mí me encantaba porque yo tenía un encanto melancólico del abandono y no tenía ningún encanto melancólico, simplemente era un sitio amenazado y yo no me había dado cuenta de nada, y eso es muy frecuente en mí. Y con Sergio siempre él me ubicaba en la realidad y me decía cosas muy escabrosas y muy informadas. Entonces, en ese sentido, sí, Adalberto Anaya tiene esa capacidad reveladora para el otro. Y Anaya hace eso con el personaje de Diego también, lo ubica todo el tiempo hasta que esa ubicación lo vuelve loco de alguna manera. Espero no seguir spoilereando, perdónenme, pero ahora quiero meterme en un tema que sobre todo a las mujeres nos va a importar. El amor, ¿por qué no? En el inicio está Susana, que es la primera pareja que se menciona en la novela de Diego, el personaje central, que es una mujer muy importante en la vida de este personaje, pero no la supo querer. A ver, mujeres, cierto o no que siempre queremos saber cómo es ese no la supo querer, pero fue muy importante en su vida. Y después está Mónica, la mujer que sí supo querer. ¿Cómo podemos entender esa parte de que haya una Susana que es muy importante, tan importante que para él es necesaria para comprender incluso su siguiente relación? Sí. Bueno, yo creo que es muy difícil escribir una buena novela que no sea simultáneamente una historia de amor, ¿no? Que no tenga que ver con la vida íntima de los personajes. García Márquez decía que todo personaje tiene una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y la literatura puede entrar en esas tres zonas, a diferencia de, por ejemplo, la sociología, la historiografía, ¿verdad? Que te pueden decir, pues, cuál fue la vida pública de Napoleón, algo de su vida privada, hasta donde logren investigarlo, pero obviamente no pueden entrar en los sueños de Napoleón, las ilusiones de Napoleón. Para eso existe la novela, porque la novela habla de lo que sucedió, pero también de lo que pudo haber sucedido. Entonces, toda esta zona conjetural es la zona de los secretos. Y el amor te lleva a eso, te lleva a la vida más íntima, a la vida de los temores, las ilusiones, los miedos,
la ternura, la sensualidad, ¿no? Todo este mundo, ¿no? Y en mi personaje hay dos figuras muy importantes, ¿no? Que son el primer amor y el más reciente, el último, ¿no? Alfa y Omega. Y Susana, que es el primero, es una mujer, pero que le parecía muy bien, atractiva, etcétera, pero que él no acabó de entender. Ahora, la paradoja es que solo se da cuenta demasiado tarde, ¿no? Que muchas veces pasa eso, que estás con una persona maravillosa, pero solo lo adviertes cuando ya esa persona no está contigo y se ha convertido en otra cosa y tú dices, pero qué gente tan extraordinaria, tan maravillosa, ¿cómo es posible que no esté yo con ella? Entonces, digamos que el tiempo es el que adiestra a Diego y le permite volver a entender a Susana de otro modo, y Susana reaparece en su vida en una forma determinante, pero no solamente aparece para ser una persona magnífica que prácticamente le salva la vida, sino aparece para revelarle que esa persona ya estaba en la chica joven que conoció y que él nunca supo entender que sería esta mujer magnífica, ¿no? Y yo creo que melancólicamente es algo que nosotros tenemos que aceptar de nosotros mismos, que no siempre vemos en alguien el potencial que realmente tiene y que a veces solo el tiempo y la forma en que esa persona se convierte en otra nos revelan quién es esa gente. Y luego, por otra parte, su pareja más reciente es bastante más joven que Diego, y yo quería en la novela que las mujeres tuvieran un papel mucho más fuerte que los hombres, y de hecho lo tienen, porque estoy absolutamente convencido que si este país no se ha venido abajo, si no se ha destruido totalmente, ha sido por la fuerza resistente de las mujeres, por la manera solidaria en que han estado enfrentando una sociedad rota, descompuesta, marcada por una violencia que ha sido fundamentalmente una violencia masculina y en muchos momentos una violencia masculina dirigida contra las mujeres, ¿no? Y entonces, y a pesar de todo esto, el sentido que tenemos nosotros de comunidad, que son estas redes de afectos, este enlace más íntimo en torno a la mesa, en torno a la cocina, en torno a tantas cosas, tiene que ver con el trabajo y con la fuerza resistente de las mujeres. Entonces, Susana, además, bueno, estoy hablando de como de afectos muy domésticos, muy íntimos. Susana es una abogada muy importante que puede ayudar a Diego en el conflicto en el que está. Entonces ahí hay una fuerza que ella tiene, y además cuando él se da cuenta del valor que ella tiene, él quiere como volver al pasado de la manera más estúpida, impulsiva, ingenua, y ella le dice, un momento, eso ya pasó, estamos en otra etapa de la vida, le da una nueva lección de madurez. Y su mujer más reciente, Mónica, con quien vive y de quien está enamorado, es una mujer mucho más joven, y ella le da otro tipo de adiestramiento que también yo quería mostrar. Mi generación creció en los años 60 y 70, una época en que las utopías estuvieron en oferta, ¿no? En que la idea de cambiar el mundo tenía que ver con una noción de lo absoluto. O sea, no solamente se trataba de mejorar la realidad, sino de transformarla por completo, ¿no? La última tesis sobre Feuerbach, que está es el epitafio de Marx en el cementerio de Highgate en Londres, dice, los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintos modos, lo que hace falta es transformarlo, ¿no? Entonces cambiar el mundo era el imperativo de los 60s, de los 70s, y las rutas para hacerlo eran el socialismo democrático, ¿no? Una aurora de igualdad donde toda la sociedad sería distinta, y en el caso de México para llegar a eso se necesitaba democracia auténtica, democracia real, que no teníamos, ¿no? Yo voté por primera vez en 1976, cuando solo había un candidato a la presidencia, José López Portillo. Los partidos de oposición, hartos de la farsa electoral, se negaron a presentar candidatos. Entonces, esa era la democracia mexicana en los 70s, por lo tanto, la idea de democracia real nos hacía pensar que llegaría un futuro en donde habría magníficos partidos políticos y donde siempre ganaría el mejor, ¿no? Ilusión que por supuesto pues no sucedió. Y luego había otro tipo de utopías, ¿no? La utopía verde de los hippies, el retorno a la naturaleza.
la utopía del amor libre, ¿no? La utopía de las puertas de la percepción de las drogas. Y todo eso pues nos fue llevando a callejones sin salida bastante tremendos, ¿verdad? Porque la utopía verde pues desembocó en el ecocidio y calentamiento global que ahora padecemos, del amor libre pasamos a la pandemia del SIDA, de las puertas de la percepción de las drogas pasamos al narcotráfico generalizado, el crimen organizado. Entonces, ¿cómo refrendar la esperanza en una época que ha cancelado tantas utopías, ¿no? Y como mi personaje principal creció en esta época del todo o nada, del cambio absoluto, de la tierra de la gran promesa, le cuesta mucho trabajo ajustarse a la realidad. Pero vive con Mónica y eso es decisivo, porque ella, mucho más joven que él, que pertenece a la generación millennial, es alguien que sabe que las utopías están permanentemente en crisis, porque es alguien que solamente ha conocido la crisis, no ha conocido todas estas ilusiones que se estuvieron ofreciendo de distinta manera. Y entonces, un poco la lección que ella le da es la siguiente: la tierra prometida no está lejos, no es una Arcadia distante, intangible. La tierra prometida es el desorden que nos rodea, es este desastre que tenemos, pero que podemos cambiar de otra manera. Y finalmente eso tiene bastante que ver con la idea original de la tierra prometida y la idea original del cristianismo. O sea, fundar la tierra prometida no es fundarla en el mejor de los mundos posibles, es fundarla donde lo puedes hacer. En ese basurero puedes hacer algo diferente. Y eso es un poco digamos, como la moral, creo que le infunde Mónica y que le da capacidad de resistencia a Diego y hace, digamos, lo salva de ser un amargado que diga, como no se consiguió todo lo que debía ser perfecto, ya debo estar deprimido y frustrado para siempre, ¿no? Y entonces creo que hay una lección fuerte que ella da. A mí me parece además encantador su personaje, porque uno pensaría que por ser la más joven pues va a ser la menos seria de esta situación. No, ella es la que da lecciones y es la que pone en orden además la historia, ya lo verán. Y tengo que decirles también que esta novela no es de las que se lee de un tirón, pero en el mejor sentido, porque recuerdo que Martín Cohen y también Ricardo Piglia me decían eso: las novelas que se leen de un tirón pues es porque vas así y no tienes ningún momento para reflexionar. Aquí reflexionas en cada párrafo. Y hay que ver además la construcción de ellos, pero además eso, las historias que va contando en cada línea, que insisto, son microficciones. Pero también, precisamente por todo eso que encuentro en la novela, pienso en cómo es regresar a la novela, que estoy segura de que fuiste escribiendo poco a poco entre estabas en una crónica o en una obra de teatro, o quizás me atrevo a pensar que seguro estabas o estás escribiendo algo para cine, ya nos dirás. Pero ¿cómo es regresar a la novela luego de tanto ir y venir, sobre todo en el teatro? Bueno, a mí me gusta mucho el teatro, como tú sabes, y he estado escribiendo bastante, por cierto, comercial. El día 3 se presenta aquí una obra, Retrato Hablado, sobre Ramón López Velarde, nuestro gran poeta, en su centenario, entonces ojalá puedan ir. Pero yo, a ver, como escritor soy muy disperso, me apasiono muy rápido por algo, me aburro muy pronto y tengo un enorme miedo de reiterarme, de repetir los efectos que ya hice en un texto, y entonces quizá la mejor manera, al menos para mí, a lo mejor no es más que una superstición, de evitar la reiteración de lo mismo, es cambiar radicalmente de género. Entonces, si escribo un cuento para niños y luego escribo un ensayo literario, pues es difícil que siga escribiendo con el impulso adquirido, que repita lo mismo, ¿no? Entonces paso de un género a otro. El tema de la novela es complejo, porque escribir una novela te lleva como 5 años, 4 años. Entonces ahí sí estás saltando de un género a otro, pero regresas a una especie de cuarto imaginario en tu casa, donde las cosas ocurren de otro modo. Ese cuarto es la novela. En ese cuarto están estos personajes, están estos paisajes, está este tono que no necesariamente es el mismo tono de los otros, y eso es difícil, sostenerlo y tener una retentiva de que lo que pasó en el capítulo 7 va a repercutir en el 18, y lo que pasó en el 22 tiene una repercusión en el 32, y así sucesivamente. Pero bueno, pues es parte del desafío de escribir novelas. Creo que el teatro a mí me ha ayudado mucho a entender el diálogo, la importancia de la voz hablada, que cada vez me interesa más, la oralidad, y aquí hay bastante de oralidad.
He escrito guiones de cine y cada vez que he escrito uno he dicho, juro no volver a hacerlo. Yo creo que un guionista es como el cocinero de un antropófago, ¿no? Porque un guionista le está preparando platillos al antropófago y prepara un platillo que cree que es delicioso, se lo da a comer y el antropófago le dice, este no me gusta. Le da otro que cree que es más sabroso y el antropófago le dice, este no me... Hasta que el antropófago revela su verdadera naturaleza y se come al guionista, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando uno escribe y ahora, digo todo esto, pero por una serie de azares que no hay tiempo de contar, estoy escribiendo una serie de televisión con otros amigos, uno de ellos de Jalisco, Bernardo Esquinca, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les contaré luego si sobrevivimos o si nos comió el antropófago. Eso mismo estaba pensando, porque esa era la siguiente pregunta. Si te gusta cómo se cuentan las series, porque hoy en día, bueno, me he topado con muchos lectores y gente que realmente es de literatura, de libros, pero que dice que encuentra en la forma en la que se cuenta en las series de televisión es la nueva literatura. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que como todo en la vida, las series de televisión han tenido series prodigiosas como Los Sopranos, The Wire, Breaking Bad, que son series extraordinarias, y hay muchísimas que son malísimas. Y como se ha convertido en una forma de la industria, está pasando lo mismo que ha pasado con el rock, con el cine, con la televisión, que tienen una época de oro, ¿no? En donde de manera muy audaz se despliega todo el talento, y luego al darse cuenta de que este nuevo medio es una industria y un negocio formidable, pues entonces empiezan a llegar los ejecutivos de los estudios y empiezan a tratar de decirte qué onda, cómo escribir con fórmulas, ¿no? Entonces, el clásico diálogo con un ejecutivo es, quiero que me sorprendas, te dice el ejecutivo, quiero algo diferente, te busco a ti porque pues tú normalmente no haces esto, tú haces otras cosas y nosotros necesitamos eso, queremos que llegue una voz distinta. Entonces tú, imbuido de esto, ¿no? Y con la promesa, por supuesto, de un cheque que ni siquiera la muy generosa Random House puede pagar. Entonces tú dices, bueno, yo voy a ser diferente. Y de ser diferente empiezas a ver cómo es un proceso por medio del cual, a partir de las notas de los ejecutivos de los estudios, eso se parece cada vez más a Televisa, ¿no? Eso es así. Entonces quieren algo diferente para volver a lo mismo, ¿no? Es el gato pardo total, ¿no? ¿Y por qué? Por el miedo. El miedo al, por ejemplo, te dicen, a mí ahora en esta serie, eso sí ya lo puedo decir desde ahorita, ¿no? Te dicen, esta escena nos gustó muchísimo, pero no tiene nada que ver con la trama principal. Y yo digo, ese es el chiste. O sea, el chiste es que tú pensabas que esto no te iba a interesar y sin embargo te interesó. Dice, bueno, me interesó a mí, pero el espectador lo único que quiere saber es quién es el asesino, ¿no? O sea, entonces no, el espectador quiere saber otras cosas. Entonces en Los Soprano, por ejemplo, hay escenas donde los gángsters van a inscribir a su hija a una universidad y están hablando en la universidad y esa escena aparentemente intrascendente respecto al resto de la trama es extraordinaria. Pero entonces, ¿cómo convencer a un ejecutivo que eso que a ellos ya les gustó le puede gustar a otras personas? Porque ellos dicen, la gente no es como yo. Entonces sigue el siguiente comentario del ejecutivo, te dice, estos personajes son demasiado inteligentes. Entonces tú dices, bueno, ¿quieres que sean tontos? Dice, es que la gente es tonta, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa idea imagínense cómo se va rebajando todo. Entonces, bueno, en fin, ya me vendré a quejar a la Feria de Guadalajara y vendré a decir, vuelvo a mi patria verdadera, que es la escritura, y a Random House, y me olvido de Hollywood. Bueno, pues sí, realmente lo estás haciendo muy bien porque yo dejé varias series para sentarme a leer tu libro y de verdad te los recomiendo por eso, porque tiene todo ese interés y todo eso que nos hace volcarnos en una tras otra de Netflix o de Amazon Prime, pero está en un libro que no llega a las 500 páginas y que los va a hacer muy felices. Y me gustaría seguirlo atacando a preguntas y comentarios, pero creo que ya no tenemos tanto tiempo, así que sí, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Se nos acabó una vez más. Aquí en la Feria de Guadalajara esto es como un cronómetro. Vamos a firmar libros. Juan Villoro estará firmando libros aquí en el módulo de firmas. No va a haber fotos, les pedimos comprensión para eso, son medidas COVID. Y nada, muchas gracias por venir. Gracias, Paola, por la lectura, la entrevista. Juan, gracias por los libros.